Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos un domingo más a nuestro debate de la semana en Córdoba. El debate de Córdoba hoy va a versar sobre un tema que nos preocupa a todos porque a todos en mayor o menor medida nos afecta. A poco que echemos un vistazo a un mapa de España en las últimas fechas, vemos casos de corrupción política, en definitiva casos de corrupción salpicados por toda la geografía española, desde Galicia hasta las Islas Canarias. Y queremos abordar hoy el tema de la corrupción política porque, qué duda cabe, es un tema que nos interesa, que nos parece atractivo para traerlo a un medio de comunicación como es este, y porque también entiendo que es un asunto que merece la atención y la reflexión, sobre todo de los ciudadanos, que es lo que pretendemos hacer en los próximos minutos y con los invitados que hoy nos acompañan. Hubiéramos querido contar con políticos en activo, pero hemos preferido contar con gente, primero, de absoluta solvencia, por un lado, y segundo, porque ya tuvieron su paso por la política y tienen, bueno, pues entiendo que la distancia es suficiente como para saber qué es lo que pasa, por lo menos para intuir qué es lo que pasa y sobre todo para explicarlo. Ellos dieron en su momento un primer paso que, bueno, muchos españoles afortunadamente después han seguido dando en la política, pero bueno, fue de otra manera y supongo que lo que han visto ocurrir en los últimos años en nuestro país no debe ser ni muchísimo menos de su agrado. Hemos intentado también que sean todas las siglas o todas las opciones posibles las que pasen por este programa, cosa que, bueno, hoy no ha podido ser por problemas de agenda, pero como siempre este programa pues ha intentado contar con el mayor número posible de invitados desde las diferentes ópticas o sensibilidades posibles, porque, bueno, pues nos gusta la pluralidad y entendemos que es mucho más enriquecedor para el debate o la tertulia el contar con distintos puntos de vista. Pues esta noche, para hablar de corrupción política, nos acompañan, entre otros, Juan Carlos López Ceisman, que es profesor de filosofía, jubilado. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Y también colaborador, por cierto, del diario Córdoba. Ahora después le voy a preguntar cuál fue su paso por la política. Eso es algo que nos van hoy a contar o a resumir nuestros invitados. ¿Ve con preocupación cuando salta una noticia? Cada semana parece que nos desayunamos con una, ¿no? Cada semana, incluso ha habido semanas que cada día nos hemos desayunado con una noticia que además afecta a todas las siglas del espectro político. Para usted, no ya por su experiencia política, sino en su caso además como profesor y profesor de filosofía, ¿qué supone todo esto? Sí, yo diría fundamentalmente de entrada dos sensaciones. La primera es una sensación desagradable, naturalmente, aunque sea cada día otra, pero una sensación desagradable. Pero me está dando la impresión de que lo mismo que ha ocurrido en otros fenómenos sociales, por ejemplo, cuando aquellos chavales hicieron algunas tropelías y de pronto se acumularon en la prensa, y empezó un debate diciendo, permítame que haga esta referencia para explicarme mejor, y enseguida salió el primer planteamiento diciendo, bueno, hay que aumentar la edad penal. Enseguida hubo una respuesta como más filosófica, más política, más trascendente. No, es que la sociedad está haciendo algo muy mal y por eso se están generando estas situaciones, ¿no? Al final no se ha hecho nada. Quiero decir, ahí está, es probable que discuta lo de la edad penal en su momento, pero esos grandes discursos de llegar hasta la última raíz de las cosas, al final, en mi opinión, son un impedimento muy claro para dar pasos tan sencillos como sentar a las 17 comunidades autónomas, que pongan el dinero encima de la mesa, que pongan sus proyectos encima de la mesa y que debatan técnicamente y sociológicamente y humanamente qué se puede ir haciendo. No, lo malo siempre es hacer una propuesta tan genérica y tan universal. Bueno, con esto de la corrupción me parece que está ocurriendo lo mismo. Me da la impresión de que se está generando un discurso lineal, un relato lineal. Bueno, de condena, obviamente, ¿cómo no? De condena. Pero más allá de ahí, hoy, por ejemplo, en un periódico nacional aparece un listado de buenas intenciones. Sí. 10 medidas que deben tomarse para la corrupción. Medida número 4, que se arregle la justicia, que funcione la justicia. Y yo pienso, para que la justicia funcione como debiera funcionar, echemos 50 años, por ejemplo, o 100, no sé cuánto, o nunca a lo mejor. Quiere decir, mientras la justicia no sea perfecta, va a seguir habiendo corrupción. A mí me parece que ese discurso de grandes ideales, ese discurso que Rafael del Águila
diría, de grandes ideologías. Al final de cuentas, es un entorpecimiento para el tema. Me preocupa la corrupción, pero me preocupa el tratamiento que se le está dando a nivel social a ese tema, que no nos lleva a ningún camino. Ajá. Y hablar de buena intención a esta altura, por cierto, de la película, como se suele decir también, la verdad es que suena así, me permite un poco, claro. Chiste. ¿Cuál fue su paso por la política, Juan Carlos? El mío fue más simple. Yo fui director general con Manuel Gracia de la Consejería de Educación durante 3 años en el primer gobierno de la Junta de Andalucía. Coincidí durante 1 año y medio con la presidencia de Escuredo y otro 1 año y medio con la presidencia de Rodríguez de la Borbolla. Y luego fui concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, en la oposición, con el equipo de José Miguel Salinas, aquel que estuvimos a punto de gobernar. Solamente nos quedamos a distancia de un y nada más. Y también muy brevemente, ¿qué recuerdo tiene de su paso por la política y por el servicio público, claro? Hombre, eran otros tiempos. Entonces, si yo tenía que hacer un viaje oficial, recuerdo que estando en Madrid hubo un problema en Cádiz y me dice el consejero, Juan Carlos, tienes que presentarte en Cádiz. Naturalmente, ¿yo qué hice? Montarme en mi tranvía desde Sevilla hasta Cádiz para llegar a Cádiz cuando el tranvía llegó. Quiero decir que medios como ese, o comentábamos antes, si un día al hacer una circular se apareció una errata, había que esperar turno para rectificar la circular que había que mandar a los colegios, porque había delante otra persona con la única máquina de escribir que teníamos. Quiero decir, eran otros tiempos totalmente diferentes, naturalmente. Bueno, pues con esa perspectiva también de eran otros tiempos, queremos ir a abordar el debate de esta noche, porque José Javier Rodríguez Alcaide, buenas noches y bienvenido. Eran otros tiempos. ¿Cuál fue su paso por la política? Supongo que muchos telespectadores y lectores del Diario Córdoba lo conocen, pero... Muy rápidas, 5 años, desde el 77 al 82, ¿no? Con Unión de Centro Democrático. Bueno, fue una buena experiencia. La verdad es que yo aprendí mucho, que era lo importante. Y cosas buenas, no corrupción. ¿Se adivinaba en entonces que la corrupción podía llegar y cómo podía llegar? No, yo creo que la corrupción es consecuencia de un exceso de reglamentaciones. Un Estado con mucha reglamentación, lo tenemos estudiado en teoría económica, es un incentivo para la corrupción. Son tantos los obstáculos que hay que sobrepasar para hacer una actividad, económica o no, la que sea, que aquel que tenga ganas de hacer esa actividad o corrompe al político o el político le corrompe a él, o el funcionario le corrompe a él. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad que incentiva mucho la corrupción, aunque parezca que no. Sí. Y por eso estoy de acuerdo con Juan, ¿no? Que hay que empezar ya a quitar esos incentivos. José Javier Rodríguez Alcaide, entre otras cosas, es catedrático emérito de la Universidad de Córdoba y, bueno, es economista y es un hombre que a través de la prensa, y creo que últimamente además a través de la página del Diario Córdoba, de alguna forma nos avisa, ¿no? Yo en ese sentido le admiro porque es usted una persona que tiene el privilegio o la habilidad de adelantarse a determinados acontecimientos y además lo ha plasmado por escrito, vamos. Sí, bueno, están ahí, ¿no? Están ahí y si lo avisas antes, pues... antes que se produzca la congestión, ¿no? Como tú dices de noticias, ¿no? Antes que se produzca la congestión. Hombre, es muy desagradable, ¿no? Yo creo que el corrupto es un señor que lo que hace fundamentalmente es vapulear los derechos de los demás. Ese es un corrupto, cree que tiene derecho a vapulear a los demás y, entre otras cosas, quedarse con los dineros nuestros, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Y la corrupción, en el fondo, pues es alguien que cree que puede hacer lo que no debe hacer, ¿no? Decía Kant, puedes hacer solo lo que debes hacer, ¿no? Pues el corrupto es el que cree que puede hacer lo que no debe hacer. Y a partir de ahí, pues eso se ha instalado. Y como hay incentivos para eso, ¿no? Sí. Pues ahora abordaremos ese concepto de los incentivos que bueno, parece que en teoría de José Javier promueven de alguna forma la corrupción. También nos acompaña el abogado y actual presidente del Consejo Social, me parece, de Córdoba, Antonio de la Cruz. Don Antonio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Que también tuvo su paso por la política bajo las siglas de Alianza Popular, ¿no? En su momento. Háblenos un poco de su paso por la política, de su experiencia. Bueno, pues también fue muy breve. Tuve 4 años en el Ayuntamiento de Córdoba. Fui hasta teniente alcalde, porque era la época que estaba la Comisión Municipal Permanente antes de la reforma de la Ley de Régimen Local, sí. Y la oposición participaba en las comisiones permanentes y fui creo que 9º o 10º teniente alcalde, pero bueno,
y estuve pues integrado en el Grupo Popular, que en aquella época estaba compuesto por el Partido Demócrata Popular, el Partido Liberal y Alianza Popular, y llegué a ser portavoz. Y luego pues llegó un momento que tuve mis problemas y me tuve que ir de ese grupo, y bueno, pues a partir de ahí, en el año 87, pues ya dejé la política y me he dedicado a otras cosas. Y desde esa perspectiva, desde primero el paso de la política y después de la persona que está alejada del servicio público, que también es la política, cuando uno se desayuna con casos como los últimos que hemos conocido a lo largo y ancho de España y que afecta a todas las siglas, ¿qué sensación tiene? Pues yo la sensación que tengo es de una enorme preocupación. Es decir, a mí me preocupa enormemente por el efecto que esto puede tener, digamos, sobre lo que es la base de la convivencia política. Es decir, esto es lo que es tremendamente desilusionante para la gente. Yo lo que pienso es que cuando se cunde ese bulo, que yo por cierto creo que es absolutamente incierto, de que todos los políticos son iguales, porque efectivamente pues la corrupción afecta a todos los partidos sin excepción, ya no hay paraísos, ni hay islas, ni hay nada, entonces todos los partidos tienen su pequeño problema o su gran problema, pues entonces resulta que la gente lo que piensa inmediatamente, todos los partidos, todos los políticos son iguales. Y yo creo que eso es algo que hay que corregir inmediatamente, hay que apresurarse a corregir. Porque es que es una cuestión que puede llevar a la gente, por un lado, a una apatía democrática, que yo recuerdo que eso se estudiaba en mi época de la universidad y nos quedábamos todos perplejos allá por el año 70 y algo, 70 y poco, cuando veíamos que en Suecia la gente no iba a votar y aquí estábamos locos por ir a votar. Y entonces pues parecía que era una paradoja y nos lo explicaba Francisco Murillo Ferrol y decíamos, qué barbaridad, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues aquí está empezando a pasar algo por el estilo. Y luego, en segundo lugar, porque esto puede dar también lugar a fenómenos políticos preocupantes desde el punto de vista de partidos autoritarios, partidos demagógicos, partidos populistas que digan nosotros vamos a poner orden, y a mí eso también personalmente es algo que me preocupa. Entonces, ahí lo de lo que decía Juan Carlos, ahí efectivamente el artículo que ha publicado hoy El País, yo creo que estaba haciendo referencia a Antonio Garrigues y a otros catedráticos y profesores que forman parte de una ONG que se llama Transparencia Internacional o algo así, que se dedica pues a una especie de manifiesto. Entonces, lo último que en las peticiones estas que hacen, que son 10, la última es un pacto de Estado en contra de la corrupción. Yo creo que todos los partidos políticos tienen que implicarse en esto y tienen que implicarse muy activamente y muy enérgicamente para terminar de una vez por todas. Luego ya podemos profundizar en cuáles son las medidas que se tienen que abordar en ese pacto de Estado. Pero bajo mi punto de vista, eso es algo absolutamente necesario y yo resumo diciendo que es una cosa que debe preocuparnos a todos. Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias también por acompañarnos esta noche y quiero agradecer también la presencia de Carmelo Casaño, que no es la primera vez que nos acompaña en este programa. Él es abogado y es escritor, también colabora en el Diario Córdoba, y Carmelo también, bueno, pues su paso por la política fue en aquella incipiente democracia, ¿no? Que al final... Fue exactamente igual que José Javier. Ajá. Los 5 años de UCD, la legislatura constituyente y la primera legislatura, y desde luego pues igual que él yo creo que es un tiempo sencillamente inolvidable. Inolvidable, que muchos por cierto pretenden hacernos olvidar, ¿no? Bueno, también... Hay una especie como de revisión de aquel eso periodo es lógico, pero era fundamentalmente un tiempo de entusiasmo, ¿no? Y claro, yo de los entusiasmos pienso lo mismo que decía Goethe, ¿no? Que los entusiasmos no se pueden conservar en salmuera, o sea que los entusiasmos son pasajeros. Y nosotros tuvimos la suerte de vivir aquel entusiasmo pasajero. Le hago la misma pregunta. ¿Qué pasa por su cabeza cuando abre el periódico o ve la televisión y se encuentra la corrupción con alguien nuevo imputado? Hombre, en principio pues la sensación general es de tristeza, pero claro, como yo a lo mejor soy un pesimista antropológico, no lo sé, pero pues yo pienso sobre la corrupción un poco como pensaba Lord Acton, ¿no? El poder siempre lleva consigo la corrupción y el poder absoluto, la corrupción absoluta. Por tanto, a mí lo que me preocupa no es el puro fenómeno de la corrupción, que siempre existirá y siempre ha existido, sino cómo la sociedad
y los partidos políticos afrontan esa corrupción. Ese es para mí el problema, porque si la sociedad vive prácticamente enquistada en esa corrupción, pues malo, porque podemos terminar en la Italia de Berlusconi. Y si los partidos políticos pues no hacen nada más que pensar que en vez de la culpa que ellos tienen es que esto es lo que el enemigo hace para tratar de desgastarlo, pues estamos equivocándonos en los planteamientos de algo que ya digo, que yo creo que es consustanciar al poder, pero que sin embargo pues hay que tratarlo de manera tal que se pueda llegar a los límites más pequeños de corrupción, ¿no? Por ejemplo, pues no cabe duda de que en términos generales, pues aquellas sociedades que viven una especie de calvinismo general, pues la corrupción pues en ellas tiene un impacto mayor que en aquellas sociedades donde es muy laxa la conciencia, ¿eh? Mediterráneas, fundamentalmente, ¿no? Pues sí, podría decirse, sí, mediterráneas. No es la corrupción en un país mediterráneas en Europa y caribeñas en el Caribe. Claro, sí. Bueno, cuando comenzaban los primeros casos de corrupción seria a aflorar a la opinión pública y a los tribunales a finales de los 80, a mediados de los 90, aparte de producir cierto escándalo, se acuñaba una frase que estaba muy generalizada, es que somos una democracia joven. Esto es algo que de alguna forma pasa porque, somos una democracia joven y nos faltan todavía aplicar determinados mecanismos de corrección. El caso que estamos ya en el siglo XXI, la democracia ya no es tan joven y hoy hemos querido contar con gente que efectivamente tiene perspectiva yo creo que amplia de esta democracia, porque además han sido en algunos casos protagonistas directos del nacimiento de la misma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado en estos últimos años para que en esta democracia ya no tan joven los casos de corrupción no solo no se hayan atajado, no solo los sistemas de defensa no hayan funcionado, sino que además hayan aumentado y llenado como un légamo a todas las formaciones políticas? Porque incluso antes, en los 80, parecía que había más corruptos de un sitio que de otro, pero esto es algo además lamentablemente generalizado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pueden intervenir cuando quieran y pedir la palabra cuando lo consideren oportuno. Bueno, yo diría dos cosas. Una, que la acaba de sugerir Carmelo, la corrupción ha existido siempre. Yo también me muevo en ese contexto que tú llamas de pesimismo antropológico en determinados aspectos de la vida, porque creo que son demasiadas las manipulaciones, las alienaciones que se decía antiguamente, ¿no? Pero sin tratar de ser minucioso, recordemos cuando en Grecia la corrupción estaba presente. Yo tengo leído que cuando se hacía el sorteo para que los jueces fueran elegidos por ese procedimiento, de manera que no estuvieran corrompidos previamente, ocurrió en más de una oportunidad que a los jueces se les corrompía por la noche. Si a uno se le señalaba para un juicio para el día siguiente, iban por la noche a su casa a tratar de corromperlo. Entonces, la propia democracia, y era una democracia sólida, seria, firme, estamos hablando de la época de Pericles, tuvieron que llegar a la decisión de elegirlos justo antes de empezar el juicio. Quiero decir, que no tuvieran ya posibilidad ninguna de tener ninguna relación con las personas que pudieran estar afectadas, ¿no? Yo creo eso en primer lugar. La corrupción ha existido siempre. Las cuentas del gran capitán, ¿qué eran? Si no, de alguna manera. Bueno, hubieran podido conceptualizarse como corrupción. Y situaciones en la historia, pues las hay con mucha frecuencia, ¿no? Pero a mí me parece, en relación a lo que pregunta y lo que estábamos comentando antes, que cuando nosotros empezábamos, además de la ilusión que teníamos, yo recuerdo tener la suerte de haber participado en ese primer gobierno, no como consejero, como director general, pero en definitiva como equipo de la primera Junta de Andalucía, la ilusión que teníamos por reformar la enseñanza, por reformar la educación, los aciertos que tuvimos, los errores que cometimos, sin duda alguna, pero había una actitud de desprendimiento.
yo recuerdo que el tener que irme a Sevilla a la dirección general me supuso un quebranto económico, no muy fuerte, pero un quebranto económico. Y recuerdo como anécdota que mi vuelta a mi casa, los primeros meses, como uno se acomoda a lo que gana, los primeros meses casi no sobraba el dinero, porque yo no ganaba de director general más de lo que venía ganando como inspector jefe de educación en la consejería. Y ya decía yo también antes, contaba la anécdota del tranvía. Nosotros íbamos a la consejería por la mañana, los lunes, en el tranvía de las 7 de la mañana, y no nos pasaba absolutamente nada. Ahora todo el mundo tiene coche. Ha salido un libro que habréis visto estos días, que se llama La Casta, donde hace un estudio, a imitación de otro que por lo visto es italiano, sí, de lo que se gasta en los 80.000 puestos públicos que hay. Y no querría que se me olvidara hacer una puntualización, y no quiero hablar mucho más, quizás para después. No sé si en esos 80.000 puestos de tipo político están incluidos los que podríamos llamar los parapolíticos. ¿Qué quiero decir los parapolíticos? Los que se nutren de fondos públicos, pero no se consideran políticos, las federaciones deportivas. ¿Cuánto dinero no ingresa la Federación de Fútbol? ¿Y de qué lo ingresa? De los fondos del Estado. Y de vender la marca España, que yo no tengo autorización para venderla. Entonces, ¿cómo se controla eso? Yo creo, por último, ya termino, que nosotros cuando empezábamos, en aquella época, aparte de otras circunstancias, es que no había dinero. No había dinero, no había posibilidad. No lo queríamos, pero no lo planteamos, pero no teníamos posibilidad de usar. Me quedo por eso, porque es muy importante lo que dice, esa actitud de desprendimiento y de no había dinero, ¿no? Eso también es muy importante, claro. Porque ahora es que estamos hablando de dinero, estamos hablando de corrupción, pero estamos hablando de dinero. Bueno, es que yo creo que una de las cosas que los políticos al uso debían de evitar es esas actitudes que parecen de condescendencia hacia la corrupción cuando es de lo suyo, porque eso va en contra de lo que se llama la clase política. Yo he dicho toda mi vida he dicho que he conocido las personas más generosas en la política. Yo no las he conocido en mi profesión, no las he conocido en otro lado. Las personas más generosas que yo he conocido, pocas desde luego, ¿no?, han sido en la política. Yo conozco y sé, nada más que, lo que pasa es que no voy a dar nombres, pero en Córdoba mismo, en esta ciudad mismo, pueden saberse de 3 o 4 políticos que lo que sucede es que su familia, incluso después de muertos ellos, han tenido que pagar las deudas que ellos, por sus ideas, habían contraído. Esa es una realidad que está ahí y que, sin embargo, pues cuando lo que se trata es siempre de tapar, cuando lo se trata es de que la lógica desaparezca, de decir ustedes son idiotas y yo les voy a decir que no hay ningún fenómeno de corrupción, por ejemplo, en que un señor, diciéndolo muy claro, en la tercera ciudad de España, donde hay sastres excelentes, tenga que irse a hacerse unos trajes a Madrid y además resulte que los pague a tocateja, cosa que no paga nadie en este país, pues eso a mí me están tomando por idiota. Y eso es lo que yo no acepto, que me tomen por idiota. Mire usted, eso significará lo que signifique. Los tribunales dirán lo que tengan que decir, pero no me tome usted por imbécil. Ahora vamos a hablar de tribunales. No me tome usted por imbécil. De tribunales. José Javier y Antonio. Bueno, yo haría dos digresiones. Una, en cuanto a lo que llamábamos los incentivos, ¿no? Si, como dice Carmelo, sí, como dice Carmelo, que el poder normalmente corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. L'orato. Sí, bueno, y lo refrenda Carmelo. Y la realidad también lo refrenda, porque eso es una inferencia de la realidad. Mi reflexión entonces es una medida práctica que pedía Juan López Eijman. Acotemos el tiempo de los políticos en el poder. Que nadie esté más de 8 años o 4 años. Mira qué sencillo es. Con lo cual, digamos, puede que no dé tiempo a ser corrupto, aunque haya medios para la corrupción, ¿no? Un incentivo, entonces, para la corrupción es la permanencia en el poder.
así de claro, la permanencia en el poder. Que no necesariamente hay que ser presidente del gobierno, a lo mejor el que nunca es corrupto es el presidente del gobierno porque no toca bola en los recursos. Basta con estar en un pequeño ayuntamiento o estar en cualquier sitio de manera permanente. La segunda cuestión ya es más de principios, ¿no? Y es la que habla Carmelo, no es posible generar una sociedad vivible si no hay claridad y si no hay moral. O sea, la moral, no la religión, la moral es algo consubstancial con nuestro ser. Si somos unos seres amorales, la sociedad es invivible, ¿no? Porque estaríamos pisoteándonos unos a otros. Entonces, la raíz del problema está en la amoralidad de la sociedad. Y además no es una moral pública, es una moral individual. El hecho de pensar, uno piensa y actúa en función del bien que quiere producir. Entonces, como realmente no vamos a conseguir que la gente se comporte moralmente, pues entonces hay que evitar los incentivos. Y los incentivos son muchos. Yo diría listas abiertas para ser transparente, fuera la partitocracia en el sentido de caciques modernos que colocan las listas y termina el señor Rajoy avisando diciendo, oiga, que el que hago la lista soy yo. Sí, señor, eso es una cosa que... Eso se puede hacer en bien de la moral o en contra de la moral, depende de cómo se enfoque. No suena muy bien, la verdad. Claro, y acotar los tiempos de los políticos, ¿no? Y eso dará lugar a la transparencia fácilmente y al control mutuo. La otra cuestión en la que yo, desde el punto de vista económico, lo tengo muy analizado es cuanto que un gobierno ponga más reglamentaciones, más fácil es saltarlas o buscar los mecanismos para saltarlas, porque me está usted haciendo la vida invivible, ¿no? Por ejemplo, no es corrupción vivir en un barrio y empadronarse en otro para que vayan los niños al colegio de ese otro barrio en el que no vivo. Claro que lo es. Pues eso es porque hemos puesto unas reglas que impiden la libertad de elección de centro. Entonces la corrupción está totalmente metida en el ánimo de todos porque es que tenemos muchísimas medidas. Por ejemplo, ahora tomaremos la medida, probablemente pronto, de que si tú le pegas a una mujer y estás bebido es un agravante. Pero si yo te pego un tiro a ti y estoy bebido es un atenuante. Sí. Entonces, naturalmente, pues uno puede buscar el mecanismo de pegarle a una mujer y no beber, ¿no? Y matar a otro bebiendo. Es decir, hay una cantidad de normas que te obligan indudablemente, los que tenemos un cierto pensamiento de libertad, a que si quieres vivir, tienes que saltártela. Entonces empiezo siendo corrupto porque me las tengo que saltar. En este caso lo que quieren muchos es vivir muy bien, a costa más del erario público. Claro. Estos otros son, estoy en el poder, manejo los recursos, manejo la norma, me invento la norma y, como tú decías, Juan, pues empiezan los buscadores de renta, que nosotros llamamos, a encontrar fondos en esas administraciones públicas. Por ejemplo, a mí siempre me ha dejado totalmente insatisfecho la cantidad de subvenciones que dan a organizaciones no gubernamentales, no digo ONG, sino de cualquier tipo, que se dan para cualquier actividad y no se pide nunca justificación. Yo estoy harto de verlo en la administración pública. Una cosa como fácil, como no se pide justificación, con lo cual, indudablemente, estoy haciendo un incentivo para corromperme, porque, claro, un incentivo para corromperme. Entonces, y yo termino, yo creo que estamos en una sociedad que incentiva la corrupción. Ajá. Antonio. Sí, yo cuando he venido esta tarde presentía que mucho debate no iba a haber. Es decir, porque conociendo a las personas que nos íbamos a sentar aquí, sabía que íbamos a estar de acuerdo en lo fundamental. Bueno, pues estamos No, claro, sí. A modo de tertulia reflexionando sobre... No, yo es que apunto al presentador en el sentido de que si aquí hubiera políticos en activo sentados... Entonces, no podríamos tener un debate. Entonces sí habría un debate, un debate y habría otras cosas por encima del debate. O una pelea. Y como hemos comentado antes, a micrófono cerrado, seríamos chiste de Vic, seguramente. Llámese como se llame. Pero en fin, no, lo que quiero decir es que yo, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaban de decir tanto Carmelo como Juan Carlos como José Manuel, ¿no? Lo que pasa es que el problema yo lo centraría en los partidos políticos. Es decir, aquí en la Constitución, en el artículo 6, creo recordar, establece unas obligaciones y unos derechos a los partidos políticos que yo creo que sistemáticamente y desde hace muchos años se vienen incumpliendo. Y no hay control sobre eso, es decir, no hay el más mínimo control.
Que yo sepa, nadie ha ido al Tribunal Constitucional a protestar porque por eso, por lo que hemos hablado antes de que las listas las hago yo, las dejo de hacer o no sé qué. No, es que los partidos tienen que tener un funcionamiento interno democrático, no solo porque están en un sistema democrático, sino que los propios partidos tienen que ser democráticos. Entonces, por supuesto, absolutamente de acuerdo con el tema de listas abiertas, de limitación de mandatos, yo añadiría también la reducción de la circunscripción electoral, etcétera, etcétera. Una reforma a fondo de la ley electoral, pero es que no hay el menor interés ahora mismo por parte de los partidos políticos, que son los que la pueden hacer, de reformar la ley electoral. Es que no hay el más mínimo interés. No sé si hay alguna comisión trabajando en eso en algún sitio, pero yo tengo la sensación de que no, que eso nadie tiene el menor interés. ¿Por qué? Porque así les va bien y trabajan. Y es que, voy a la segunda parte del comentario, es que los políticos de hoy en día, a diferencia de los que nos sentamos, de los que nos sentamos aquí esta tarde, creo, todos, pues no hemos sido nunca profesionales, es decir, profesionales de la política. Hemos tenido otras ocupaciones y fuimos políticos en un momento determinado. El otro día le leí una entrevista a Ignacio Camuña y decía, es que nosotros somos unos políticos ilusionados. Y entonces estábamos ilusionados porque nos hacía ilusión estar en aquella época en política, porque pensábamos que se podían hacer cosas. No íbamos a ganarnos la vida, no íbamos a ganarnos la vida. La verdad es que se pagaba en aquella época en el Ayuntamiento de Córdoba. Vamos, yo además no tenía sueldo, en fin, no voy a hablar de mí, pero bueno, yo creo que lo que se pagaba en cualquier sitio se perdía dinero, en definitiva. No quiere decir con esto, no quiero hacer un planteamiento de éramos unos héroes. No, es que lo hacíamos porque nos gustaba. Sí. Podíamos no haberlo hecho y hubo, de hecho, muchas personas que se dedicaron a otra cosa y no estuvieron en política. No tiene más mérito que simplemente nos apeteció hacerlo y lo hicimos. Pero claro, el problema es que ahora se profesionaliza. Y se profesionalizan los políticos porque están un tiempo indefinido, porque se convierten digamos, están dentro del aparato de su partido y son los aparatos los que mandan y los que quitan y los que ponen y los que organizan. Y bueno, todo esto pues provoca una serie de funciones que llevan necesariamente a un descontrol y que llevan necesariamente a la corrupción. Porque el principal problema, y yo quiero llamar la atención aquí de los contertulios, es que la corrupción empieza por el problema de financiación de los partidos políticos. O sea, que los primeros casos de corrupción era porque las comisiones, dame porque yo necesito funcionar y necesito... Vale. Después siguen con los ayuntamientos, y es porque los ayuntamientos inventan una cosa que es el urbanismo concertado, que era trabajar con los empresarios, pero desde una posición, o sea, concertado muy bien. Yo negocio con el empresario, sí, pero el que tengo la sartén por el mango soy yo, el teniente alcalde de urbanismo. Yo soy el que digo si pones o no pones, y las cesiones te las digo yo también. Luego se cambian las tornas. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, con una muy deficiente financiación, también hay que decirlo, también hay que dejar constancia de que eso es otro problema sin resolver, bueno, pues los ayuntamientos con ese problema de financiación llega un momento que necesitan pues expansionarse, necesitan dinero, y el dinero sale del urbanismo. Y entonces ahí ya llegan los señores que tienen el suelo y dicen, un momento, que ahora la posición de fuerza es la mía, y ahora va a entrar usted por una. Y bueno, pues digo Marbella, por poner un ejemplo que conocemos todos y que no es de ningún partido. Bueno, pues ese es un ejemplo estupendo de los extremos que pueden llevar estas cosas. Es decir, que hay unas deficiencias estructurales de los partidos políticos por un lado, de la financiación municipal por otro, y en tercer lugar, que antes, no sé quién ha dicho antes, dice, es que en aquella época no había dinero. También es verdad, es que el dinero que se maneja ahora, pues no se manejaba. Claro. Quiero decir a un nivel macroeconómico, vamos. Es otro incentivo. O sea, claro, porque es que es muy tentador. Pero es que si recordáis... Mi pregunta, quiero decir, que conociendo todo eso, porque quiero decir, esto no es nuevo, y conociendo lo que de alguna forma incentiva la corrupción, bueno, ¿cómo hemos llegado, en vez de a minimizar, a que sea un caso puntual, a que sea algo generalizado, efectivamente, y que afecta además a todos los partidos? Es que... Porque creo que las causas y las raíces efectivamente se saben. La gran corrupción que ha surgido en el cronotopo que hemos visto ahora, con toda la cronología y toda la topología que hemos visto, es en lo que yo llamo el complejo urbanístico constructivo, ¿no? Lo mismo que Galbraith hablaba del complejo militar industrial, ¿no? Pues aquí hay un complejo, que es el que tú acabas de señalar. Es decir, yo me doy las normas, yo doy las autorizaciones, yo naturalmente tengo el derecho de exclusión, porque estoy ejercitando un derecho de excluir a unos y poner a otros. El propio Plan General de Ordenación Urbana es un derecho de exclusión. Entonces, a partir de ahí que yo estoy generando derechos de exclusión, automáticamente estoy incentivando a aquellos que no quieren ser excluidos. Y aquellos que no quieren ser excluidos
o corrompen al que... Yo de todas maneras, Un momentito, Juan Carlos, es que tenemos que ir a la publicidad, me han dado ya 2 avisos y yo espero que no me den el tercero, así que vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Y por cierto, vamos a preguntar por la justicia, qué papel juega la justicia o debe jugar o está jugando la justicia en todo esto. Volvemos enseguida. Ya se pueda. En el transcurso de la parada para la publicidad, evidentemente el debate ha seguido. Mi propuesta antes de esta pausa era abordar el tema de la justicia. No sé si tendremos tiempo en el tiempo que nos resta a tocarlo, porque la justicia evidentemente juega y debe jugar un papel importante en todo esto. Pero Juan Carlos, y supongo que por su condición, entre las cosas, de profesor de filosofía, ha hablado de la moral, ha hablado de la importancia de la moral. ¿Qué moral es la que hay, la que impera? También lo ha abordado antes, lo ha tocado de alguna manera José Javier. Estamos ante un problema moral, efectivamente, de una sociedad amoral, decía José Javier, que yo no sé si ese es el caso o no. Yo me refería a un libro que tiene Adela Cortina, que comentábamos antes, cuyo título es Hasta un pueblo de demonios. Quiere decir que hasta un pueblo de demonios tiene que tener sus reglas de juego. Y la moral no es sino las reglas de juego que el colectivo se da para que cada uno piense como piense, haga lo que haga, pueda vivir y convivir con los demás, respetando naturalmente los derechos que se ha dado el grupo. En definitiva, esa es la moral, ¿no? No, yo iba a tratar de plantear un tema que va un poco más allá de los partidos políticos, naturalmente reconociendo que ellos tienen una gran responsabilidad. En definitiva, son los dueños del país, son los que proporcionan el jefe de gobierno, los que proporcionan el Parlamento, etcétera, ¿no? Pero mi reflexión va en la línea de decir, la sociedad española, la sociedad del bienestar, la sociedad que Keynes y a partir de ahí vino, demanda de verdad una moralidad. Porque si hubiera una demanda social, si cuando un partido, ahora en este caso el Partido Popular con ocasión de lo de Valencia, en su día el Partido Socialista, cuando a un partido se le pilla con las manos en la masa, si hubiera una demanda social que produjera inmediatamente un descenso automático del voto, pues habría otro sistema. Y yo planteaba el tema de los dilemas morales. Preguntémoslo al ciudadano, ¿usted qué prefiere? Hombre, dicho así un poco en una conversación, esto tiene muchas más matices, ¿usted qué prefiere? Un listo de gobernante. ¿Usted de gobernante qué prefiere? ¿Un listo que se lleve algo para su bolsillo, pero que le resuelva a usted sus problemas? ¿O quiere usted un santo varón que sea incapaz de coger un euro para su bolsillo, pero ande por ahí, bueno, todo el día echando sermones, no arregle las calles, no le limpie a usted, no le recoja la basura? ¿Usted qué prefiere? Y mucha gente, yo tengo la sensación de que cuando se ha descubierto que hay alguien que está con las manos en la masa, pues es una persona a lo mejor que precisamente porque está con las manos en la masa ha generado más recursos, vosotros sabéis más que yo de eso, ha generado más recursos, ha generado más empleo. Y la gente puede pensar, ¿y a mí qué más me da? Si el alcalde se lleva todos los años o todos los meses no sé cuántos miles de euros, pero ha creado en el pueblo, porque aquí la edificabilidad ha aumentado y ha creado montones de puestos de trabajo, ¿qué pasa? ¿Usted qué quiere que yo haga? Una perspectiva sociológica curiosa, porque Lo que efectivamente... pasa es que eso es una visión cortoplacista, ¿no? Porque eso a la larga
Bueno. hace la sociedad inviable, ¿no? Pero efectivamente, perdona un momento, José Javier, eso es verdad que no tiene, después no se traduce todo esto en las urnas, ¿no? Claro. Las urnas al final acaban refrendando también al propio y ensalzan corrupto, al alcalde, por lo menos alcalde que por es lo menos detenido, lo ensalzan. por lo menos en España, y esto sí que también es preocupante. Hombre, Antes hablaba hemos tenido un alcalde que Carmelo del calvinismo, ¿no? No sé de qué partido era, por ahí por un provincia, una ciudad, un pueblecito de la provincia de Málaga, ¿no? Que salió en olor de multitudes, ¿no? A la orilla de la Torre. No sé cuál era, sí, creo que fue a la o orilla. otro tal, y que ha llevado, no se llevaba 20 años de alcalde o algo así, ¿no? Y había hecho de todo en el uso del suelo, ¿no? En el uso del suelo. Hombre, eso está en el Evangelio, hablan hasta del buen administrador, ¿no? Del buen administrador que antes de ser cesado, pues ha hecho amigos, ¿no? Ha hecho amigos. Pero yo creo que la demanda social sería exigir responsabilidad política. Ahí, y la responsabilidad política, antes que los jueces Que la penal, ¿no? digan que la penal, ¿en qué se basa y cuáles son sus sustentos y sus principios? La moralidad. O sea, un pueblo amoral no exige responsabilidad política. En Estados Unidos yo lo he vivido, lo viví el Watergate. O sea, el señor Nixon, en Estados Unidos no se puede mentir. O sea, una de las reglas de juego es no se puede mentir. Y si usted miente y le cogen una mentira, usted está expulsado del sistema. Pero eso empieza en la escuela, desde el niño que engaña al maestro o al director en la escuela general básica, es automáticamente expulsado. Aquí no, aquí los padres se enfrentarían con el maestro y si puede le pegan. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos generado una sociedad sin principios. Esa sociedad sin principios no puede demandar responsabilidad política, es decir, márchese del sistema, ¿no? A ver, Márchese del sistema. Carmelo y ahora Antonio. No, que yo, esto es que que Porque de alguna forma se retoma lo que antes Carmelo había planteado, ¿no? De cabo a rabo, ¿no? Eso sí. Pero es que también yo creo que los partidos políticos, pues en vez de hacer un mínimo de educación ética de la ciudadanía, hacen una labor antipedagógica, digamos. Por ejemplo, recientemente se ha oído mucho una frase que a mí me pone los pelos de punta, como es esa de los trapos sucios se lavan en casa. Mire usted, si los trapos sucios en una democracia se lavan en casa, eso es la dictadura, eso es en las observancias masónicas. Los trapos sucios... Rematado con la frase de las listas las hago yo. Bueno, eso por supuesto, eso sí, lo que pasa es que eso nos podría llevar a otro debate, porque yo no he entrado en el tema de las listas, porque, por ejemplo, y es una frase nada más, yo he oído hablar mucho de las listas abiertas, me parece, pero es que yo no sé cómo se hacen las listas abiertas. Yo eso lo he pensado mucho, pero en fin, es que eso sería otro debate. Yo lo que en términos generales digo es, señores políticos en general, y he sido, no tome usted tiene que tratar a los ciudadanos como si fueran Einstein, como si fueran los sabios mayores, pero no como si fueran imbéciles, idiotas. Usted no puede lo blanco tornárselo negro porque usted está equivocando a la sociedad. Usted no puede decir que los trapos sucios se lavan en casa, porque entonces puede resultar que la señora Aguirre, por ejemplo, y no quiero decir muchos nombres, pues si los trapos, pues puede resultar una Ursulina liberal. Y claro, podemos llegar a situaciones verdaderamente ridículas, ¿eh? Mire usted, los trapos sucios en una democracia, lo que hay que lavarlos en el ágora, en la plaza pública, lo que es que hay que lavarlos con decencia, no diciendo que es el contrario. Y esto lo han hecho todo, lo han hecho todo, porque hay que ver cuando Felipe González tuvo en la cárcel nada menos que al gobernador del Banco de España, nada menos que al director general de la Guardia Civil, y todo eso se comportó también de forma parecida. Ahora nos están contando
todos los días. Mire usted, es que sufrimos nosotros un acoso de la oposición. Mira usted, no sufren ustedes ningún acoso. El caso Gürtel famoso, pues resulta que ha sido uno de ustedes el que lo denunció. Comentaba el otro día, creo que era Carlos Herrera, que ojalá los partidos políticos aplicaran para sus propios cleptómanos la misma contundencia que para los cleptómanos del partido de enfrente, ¿no? Bueno, claro, eso es evidente. Y eso se acaba viendo. Ahora a mí Eso la preocupación mía en principio, que comprendo que es un problema muy difícil, es si esto a la larga tiene o no tiene traducción en el voto del ese. Eso es lo que a mí me preocupa. Pues eso le va a dar pie a un poco a Antonio de la Cruz, porque ese ha sido el primer planteamiento que Antonio ha expuesto aquí, ¿no? ¿Qué factura va a pasar esto en las urnas o por lo menos en el proceso democrático? Yo me temo que no va a pasar factura. Es decir, porque la propia estructura de los partidos, es decir, la situación endogámica, por decirlo de alguna forma, que se vive en los partidos políticos actualmente, pues va a propiciar que no pase nada. Que no pase nada. Es decir, hombre, vuelvo a partir del principio básico de que no todos los políticos son corruptos. La inmensa mayoría de los políticos son personas honradas, decentes y prestan un buen servicio y son buenos profesionales, eso hay que decirlo, pero que evidentemente los partidos tampoco ponen mucho interés. Sí, pero no se ha ido a resolver este problema. Claro, pero yo estoy absolutamente convencido de que hay personas individualmente consideradas dentro de los partidos que están pasando un muy mal rato con esto, en el sentido de que a ellos les gustaría que las direcciones de sus partidos tomaran medidas drásticas a este respecto y dirán, hasta aquí hemos llegado y vamos a echar a todo esto. Y si se pierden las elecciones en la comunidad autónoma X, porque resulta que este señor, que es el presidente, o en el ayuntamiento Y, porque el alcalde es esto, pues entonces hay que perderlas. Se pierden, ya se ganarán las siguientes, o no se ganarán, da igual. Pero es que entramos en una cuestión importante, que es la crisis de valores. Es decir, ¿qué es el problema de la sociedad? La sociedad dice, bueno, ¿aquí para qué estamos? Y entonces, si nos planteamos que estamos exclusivamente para ganar dinero, pues decimos, vale, fenomenal, a ver quién corre más y quién se lo lleva más calentito. Y claro, eso es que está calando. Por eso yo decía que todo esto me provoca una enorme preocupación desde el punto de vista de que es una cosa que trasciende lo estrictamente político, lo estrictamente judicial, lo estrictamente penal, sino que es un problema ya de valores sociales, de valores morales. Bueno, en definitiva estamos hablando de lo mismo que de nuestra y que nos va a afectar, nos puede afectar la convivencia. Voy a ser muy breve. Porque si todos vamos a lo nuestro, pues entonces acabo de esto leer rompe. En un libro de Educación para la Ciudadanía, de una de las editoriales, para los temas económicos, que lo estoy leyendo, ¿no?, que dice exactamente, en una democracia se vota a un gobierno. Y una vez que el gobierno está, lo que mande hacer, hay que hacerlo. Y se termina. Eso es un impacto educativo sobre la gente. Y si manda asesinar, también se acepta, ¿no? Y si es un dictador, también se acepta, ¿no? Y si es un corrupto, también se acepta. Es decir, porque la democracia, al votar todo el mundo, elige un gobierno y el gobierno tiene ya la posibilidad de hacer lo que le dé la gana. ¿Qué moral hay de ahí detrás? Berlusconi ha dicho una cosa muy, en mi opinión... Es que ese es el terror, es que llegamos a la... No, bueno, es lo mismo. Se iba a decir que Berlusconi ha dicho algo que yo creo que tiene toda la razón del mundo. Dice, en el fondo los italianos me admiran, en el fondo me envidian, soy un triunfador económico, soy un triunfador social, soy un triunfador político, lo tengo todo, tengo el poder. Pero no me imputa a nadie amoral, nadie me imputa amoralidad. Eso es. Y además cambiar las leyes para que a él no le pase nada. Eso por supuesto. Bueno, pero en cuanto al desideratum moral del ciudadano, pues dicen, ya me gustaría a mí estar en el lugar de Berlusconi y hacer esas fiestas que hace. Ya me gustaría tener el dinero que él tiene y disfrutar como él está disfrutando. Pasa que yo no puedo. Para el tema de la educación se ha hablado en muchas ocasiones del pacto de Estado, ¿no? Intentar llegar a un pacto de Estado. Para esto ya se vuelve a hablar de la necesidad de un pacto de Estado. Si no lo hemos conseguido para un tema que es capital y básico como es la propia educación, ¿piensan ustedes que podemos conseguirlo para luchar contra la corrupción política y, en definitiva, para mantener firmes los cimientos de la democracia? Yo no sé si la ancianidad o la vejez
conduce al pesimismo antropológico. ¿Qué comentaba Carmelo? En dice hacer Carmelo. un reglamento, reformar el reglamento de las Cortes, Claro, que exactamente. sería un primer paso, no se ha conseguido. Debe llevar 20 años encima de la mesa y cada gobierno que entra lo promueve, pero al final no se sí, es que esto, vamos a ver, los políticos, yo también, hombre, soy más joven, algo más joven, pero también participo un poco se nota perfectamente, a pesar de las caras, pero bueno, quiero decir que el pesimismo antropológico también, pues ya va haciendo mella, ¿no? De todas maneras, es que yo pienso que si no hay una presión por parte de la sociedad, lo que se llama la sociedad civil, eso que se llama la sociedad civil, que yo creo que alguien por ahí está, yo creo que hay colectivos dedicados expresamente a machacarla, o sea, intentar que eso no funcione, pero bueno, eso sería otro debate. Yo creo que si la sociedad civil se empeñara en que todo esto se transformara, se terminaría transformándose. Sí. Lo que pasa es que eso conlleva tiempo, conlleva dinero, conlleva, en fin, muchísima dedicación y sobre todo, bueno, pues unas expectativas que probablemente no son de corto plazo en absoluto, sino que sean a medio plazo. De todas maneras, la reflexión que hay que hacer es que si eso no se hace, esto va mal. O sea, esto lo he dicho al principio. La deriva que puede tomar esto es muy preocupante. La deriva, pues, Participan todos de ese... Los políticos Sí, solos, sí. los políticos solos, sin pueblo, sin pueblo, sin votantes, no son nada. Claro. No son nada. Yo es que Yo eso de eso los así lo grandes veo. pactos- Ese divorcio me parece muy preocupante. Yo digo un poco lo del ante a posteriori la ardua sentencia. Cuando veamos esto de los pactos, había en el derecho romano, ahora mismo me acabo de acordar, una máxima finísima que decía, una sociedad no nace del documento en el cual la plasmemos, sino del affectus societatis. Y por eso usted puede firmar todos los documentos que quiera, si quiere usted ponerlos en el escaparate, pero tiene usted el affectus de que quiere llegar a que eso se cumpla íntegramente. Ese es el problema. Estamos hablando al final de moral, acabamos hablando de moral y Claro, tenemos a un claro. profesor de filosofía con nosotros, insisto en esto. ¿Pesimista o optimista? Al final la democracia utiliza sus propios mecanismos de defensa y corrección para que esto no vaya a peor. No, yo diría que soy, si vale la expresión, optimista a muy largo plazo. Quiero decir que yo no veo en lo inmediato ningún síntoma que me plantee o que nos dé la pista de que esto puede mejorar. Al contrario, creo que incluso esos discursos morales que yo citaba al principio son un elemento encubridor y que hace que sea cada vez más lejano la reforma básica. Porque además, incluso no solamente los intereses, sino también las concepciones ideológicas que subyacen en los ciudadanos. Un solo ejemplo. Yo tengo por entretenimiento leer varios periódicos al día de diferentes provincias. Es curioso, porque se lee en la provincia lo contrario de lo que se dice en la provincia B. Y leo las cartas de los periódicos. Y yo sufro mucho viendo cómo cada día hay multitud de cartas en los periódicos de personas que no saben lo que es la democracia. De personas que dicen, no, la democracia es para ponernos de acuerdo si esta calle la abrimos o no. Pero previamente a eso está la ley natural, previamente a eso está Dios. No se han enterado de algo tan elemental como que la democracia es un sistema en el que tiene derecho a vivir tanto el que cree en Dios como el que no cree en Dios, el que cree en la ley natural como el que no cree en la ley natural. Y ese es el verdadero problema. El que entiende que el aborto no debe significar automáticamente cárcel, no es que esté de acuerdo con el aborto, y del que no lo cree. Es que ese planteamiento democrático profundo, a mí me parece que España tiene un retraso de siglos, y eso sería otro tema muy interesante de debate, un retraso de siglos, porque un país como el nuestro, con todos los respetos, que haya tenido una religión en monopolio, y además una religión, a diferencia del protestantismo, que estimula la responsabilidad, que estimula la iniciativa personal, la religión que ha sido monopolio en España durante muchos siglos, yo no digo que se quite, pero ha sido así, es la religión que ha promovido la disciplina, la sumisión,
lavemos los trapos dentro de casa, etcétera. Entonces, frente a otras sociedades que han prosperado en Europa, compitiendo en un mercado religioso, con todo el respeto y con todo el cariño lo estoy diciendo, las diferentes religiones, pues nosotros nos supone un retraso de siglos. Uno lee cosas Es que aquí eso no es, que esto no se eso no leerían era- en Suiza. Eso no era el cristianismo era todo lo contrario, ¿no? Bueno, Era la iniciativa. He dicho, claro, por eso digo que es un debate José también, Javier, pero va por ahí, ¿no? ¿optimista o pesimista? No, yo soy bastante pesimista y me gustaría ser práctico. Entonces, para evitar corrupciones, Mucho pesimismo esta noche aquí. corrupciones de altura, Sí. lo primero que hay que hacer es dividir los tres poderes. Para empezar, el Montesquieu parece que legislativo, murió, el ¿no? ejecutivo y el judicial. O alguien lo Mientras nosotros no tengamos un poder judicial totalmente independiente, estamos instalando un incentivo para la corrupción. Lo digo así de claro. Aparte de que no es democracia. Como los partidos políticos no van a querer que el poder judicial sea independiente, eso está claro, pues entonces va a ser muy difícil que realmente resolvamos esas cuestiones. Que no tiene nada que ver por la vía penal, no. Donde el juez sea realmente independiente. Si de verdad fueran independientes, no tendríamos un tribunal constitucional que está tardando 3 años y medio en dictaminar el Estatuto de Cataluña. Así de claro. Entonces, no podemos pedirle a los demás que dejen... Eso es un incentivo más a la corrupción. Lo digo claramente. Entonces, ¿los partidos políticos van a cambiarlo? No. Lo mismo que no van a permitir el acotamiento del tiempo en 8 años o en 6 años o en 10. Como no van a permitir las listas cerradas y no bloqueadas. Fíjate que no voy a las listas abiertas. Cerradas y no bloqueadas. Déjeme usted que yo vote el partido que quiera, pero dentro del partido voy a tachar a los que me dé la gana, porque no les imputo ninguna moralidad. O sea, yo voy a elegir dentro de esa lista aquellos a los que le puede imputar una cierta moralidad. Bueno, entonces, ¿soy pesimista? Naturalmente. Cuando yo he pedido a un partido y a otro, oye, ya, vamos a hacer cerrada y no bloqueada. No. Eso es un lío para contarlo. Digo, ¿cómo para contarlo en el mundo digital? Eso es muy sencillo. Lo pasa por un escáner y se cuenta solo con un software. Me apunto la idea para un próximo programa, para un próximo debate, porque Por lo tanto, este es un tema que no es nuevo, ha salido más de una ocasión y yo creo que puede ser Es efectivo. predicar en el desierto. Eso es predicar Pues en nos el tenemos que marchar. Creo que no hemos colado de tiempo, me estaban indicando de realización, pero casi que era inevitable porque el tema y los invitados se prestan a ello y nos gustaría tener pues muchísimos más minutos para poder seguir hablando de este tema siempre interesante. Quiero agradecer la presencia de Antonio de la Cruz, de Juan Carlos López Eichmann, de José Javier Rodríguez Alcaide y de Carmelo Casaño, el que nos hayan acompañado aquí. Quiero agradecer que hayan tenido un tiempo para con nosotros y para con ustedes que nos siguen desde casa y esta mañana han tenido posibilidad de hacerlo desde el diario Córdoba. Y quiero invitarles a un programa similar la próxima semana a la misma hora aquí en la frecuencia de Onda Mezquita Televisión. Muchísimas gracias a los cuatro y muchísimas gracias a ustedes por la atención que nos han dispensado. Volvemos la próxima semana.